Aquella tarde estaba trabajando en la computadora. Lo primero que escuché fue un rugido de un tren que corría debajo de mi cuarto. Luego los movimientos empezaron uno tras otro. El momento que sentí que este temblor no era como cualquiera fue cuando comenzaron a tronar las ventanas del edificio de enfrente. Recuerdo que me asomé y dije, ya valí, porque mi casa estaba prácticamente rodeada de edificios. Me paré de la cama y me sentí como si me hubiera emborrachado la noche anterior y siguiera igual. No podía mantener mi equilibrio. Estábamos solos mi perro y yo. Mi casera había salido de vacaciones, así que me encontraba prácticamente solo. Lo primero que pensé fue en mi cámara. En esa memoria tenía muchísimas fotos y videos de un trabajo que estaba haciendo para un casino. Estaba acostumbrado a los temblores, pero me sacaba mucho de onda que fuera justo el mismo día de hace 32 años. Salí y me tocó ver a mucha gente desesperada en medio de la calle para no ser alcanzados por los edificios de los costados. Algunos con ropa de dormir, otros de oficinistas, pero todos con el mismo miedo: quedar atrapados entre los escombros. Las réplicas más fuertes duraron alrededor de 1 minuto, y después la ciudad se silenció. Pero las voces cuchicheaban mientras veían en sus celulares videos de lo que había sucedido en otras partes de la ciudad. Algunos de ellos llorando, otros más bien consternados. Mi nombre es Héctor y vivo con mi perro en un cuarto dentro de una casa grande sobre Tlalpan, en la Ciudad de México. Me dedico a los medios de comunicación de manera independiente. Mis trabajos son esporádicos, por lo que pensé que unas buenas fotos del temblor le vendrían bien a mi portafolio de trabajo. Desde la primera noche, logré contactar a unos amigos del medio que iban a salir a ayudar a los damnificados, pues el temblor no había tirado solo casas, sino múltiples edificios completos. Cuando los vi, me dijeron que algunos de ellos ya habían intentado entrar a una escuela, que era donde se decía que habían cuerpos de alumnos que aún seguían con vida, pero se habían quedado atrapados entre los escombros, que los únicos que estaban entrando eran los reporteros de Televisa, una televisora conocida de este país. Me acuerdo cuánta rabia me dio eso, porque sabía que lo que los televidentes verían sería pura información falsa haciendo una novela de una catástrofe real. En los lugares que estuve ayudando y tomando un par de fotografías, no paraba de sentir una energía de toda la gente muy noble queriendo ayudar, pero en sus caras estaba el mismo miedo en común. En cualquier parte, en el metro, en el camión, entre las calles, podías ver los rostros preocupados por la misma situación. Y créeme, cuando una energía así de grande se da, algo aterrador flota en la ciudad que se apodera del pensamiento del colectivo. Aquel día recuerdo también haber ayudado a un tipo con un maletín que se llamaba Sergio. Lo tenía impreso en un gafete de prensa que traía colgado de color anaranjado con su foto. Tenía la cara de ser alguien foráneo, y en efecto, decía ser de Guadalajara, que trabajaba para una radio famosa de allá, y que aquel gafete era de la compañía. Lo primero que pensé y le dije fue: déjame que te presente a mis amigos que andan por aquí, para que andemos juntos, se dedican a lo mismo. A lo que me respondió que de ninguna manera, que estaba metido en un problema federal y no tenía permitido salir a tomar fotos, que el gafete lo tenía pero no podría estar usándolo o lo podrían suspender, y enseguida me mostró un botón de pánico. Había escuchado de eso, pero nunca lo había visto en persona. No quise preguntarle qué problema había tenido, pues me imaginaba que era algo relacionado con el crimen organizado, y no me interesaba hablar mucho de ese tema en ese momento. Cuando me dijo en dónde le había tocado el temblor, me contó que había sido en su cuarto que estaba rentando en la Narvarte, que sintió el inicio y salió corriendo sin cerrar siquiera la puerta, que tenía mucho miedo de volver, que prefería dormir en la calle de ser necesario. Como me había caído bien y al verlo tan espantado y solo en la ciudad, le dije que se fuera a dormir conmigo, y cuando íbamos hacia la casa, decidimos pasar a la parte de atrás de un edificio que se había caído, donde no teníamos permitido pasar, pero como me gustan mucho las fotografías, lo convencí y entramos. De reojo vimos que habían personas saqueando cosas. Fue cuando guardamos las cámaras. Con más seguridad, decidimos seguir adentrándonos en aquel edificio.
El suelo estaba lleno de papeles con las huellas de las personas que ya habían pasado varias veces. Eran pilas de papeles regadas en el suelo. Me incliné para leer algunos y me comenzaron a llamar la atención cuando vi unas letras en algún alfabeto asiático. Pudo ser japonés o chino, la verdad no lo sé. Muchos otros papeles de deudas bastante altas y de préstamos a bancos. Pero hubo uno que me llamó más la atención. Era una carta de amor y la fecha marcaba 1985, justo el año del otro temblor muy fuerte que había sacudido esta misma ciudad. Y por lo que recuerdo que decía la carta, era de un hombre que le escribía a su enamorada. La carta decía que quería verla y abrazarla por lo menos una vez más, que iba para el Distrito Federal y esperaba verla pronto. No pude terminar de leerla porque llegó Sergio gritando con su rostro pálido, diciéndome que nos fuéramos, que había visto a una mujer con el rostro desfigurado por donde le salían lágrimas. Decía que estaba sentada en una cama y cuando entró con la cámara, volteó a verlo. Yo tenía la curiosidad de volver, de grabar algo, pero él me rogaba que nos fuéramos ya. Su rostro confirmaba lo que decía. Yo la verdad siempre fui muy escéptico, y sabiendo que él no estaba acostumbrado a los temblores, supuse que este, al ser su primer temblor, y siendo este tan fuerte, le había creado un trauma, y por eso tenía el miedo muy presente. Me llevé la carta y aquel bonche de papeles en aquel idioma asiático para traducirlos otro día en la casa. Uno nunca sabe qué se puede encontrar investigando. Como se estaba haciendo de noche y no queríamos ser robados o que alguna réplica nos tomara por sorpresa ahí, nos fuimos en metro rápidamente hacia mi casa. Abrí la puerta y antes de encender la luz, me saltó el perro. ¿Por qué no ladrabas? Lo tomé de los cachetes y se lo presenté a Sergio. Este es el jamón, le dije. El perro se le quedaba viendo. No dejaba de ladrarle bruscamente. Cabe mencionar que antes de esto llegué a pensar que mi perro era mudo, porque solo lo había escuchado ladrar una vez, y esta vez fueron muchos ladridos, y sin parar. Mi amigo sintió que estaba incomodando y me dijo que sin problemas podía irse. Yo le dije que no se preocupara. Le estuve enseñando un poco de mi trabajo y contando sobre mis proyectos. Noté que se estaba quedando dormido. Estábamos muy cansados y preferí dejarlo dormir. Cuando volteé a ver a mi perro, noté que aunque ya se había calmado, seguía muy atento y con las orejas paradas. A la mañana siguiente me giré para ver a Sergio, pero ya no estaba, y en su lugar había una nota que decía: «Gracias por permitirme pasar la noche aquí, amigo». Se había ido. Fue eso tan raro. No entendí el por qué no me había avisado. Encendí una veladora y me fui a bañar, cuando escuché que mi perro nuevamente ladraba como queriendo confrontar a alguien. Salí corriendo enseguida y vi cómo le ladraba a la veladora. Al ver el fuego, vi cómo la llama se alzaba mucho más de lo normal de la parte del centro, haciendo una especie de triángulo. Sentí un frío que me helaba la espalda y nuca, y como toda esta situación me estaba enloqueciendo, comencé a gritar de groserías exigiéndole que se vaya a lo que sea que mi perro le ladraba. Como la casa era alta, mis gritos hacían un eco de tan fuerte que estaba gritando, y entre los gritos comencé a escuchar que tocaban a la puerta. A esas alturas ya no sabía qué esperarme. Tomé un desarmador y lo oculté en la parte de atrás de mi espalda mientras abría la puerta. Era mi vecino preguntándome si todo estaba bien, con un rostro de alguien muy espantado y que no había dormido bien. Le dije que sí, que todo bien, que solo una mala noche. Me preguntó que qué había pasado con el tipo de anoche, que lo habían visto salir de mi casa corriendo. No quise generar drama con mis vecinos, ya tenía suficientes problemas, por lo que decidí cerrar la conversación diciendo que no sabía a lo que se refería y cerré la puerta de golpe. Al volver a mi cuarto, tumbado en aquel sillón, mirando la veladora apagada, volteé nuevamente a ver los papeles y los volví a hojear. Eran muchos documentos viejos que leí aquella tarde, hasta que me encontré con el caso de un reportero que había desaparecido en el terremoto del 85 de nombre Sergio Rodríguez, que su cuerpo se encontró entre los escombros de un edificio de la Narvarte junto a su enamorada. Vi la fotografía de aquel hombre, y era exactamente la misma cara de mi amigo que había huido sin avisar la noche anterior. Al ir moviendo aquellos papeles, se dejó caer un objeto al suelo. Era aquel viejo botón de pánico de Sergio. Pensé por un segundo en las cartas de amor, en tratar de darle lógica,
en tomar fotografías, pero al volver a escuchar cómo mi perro comenzó esta vez a aullar fijamente hacia mí leyendo los papeles, fue que tomé la decisión de ir a dejar todos estos documentos al mismo lugar al que los había encontrado. No voy a mentir que la imagen de aquella mujer que había visto Sergio esta vez estaba más presente en mí. Entré al edificio, dejé esos papeles y salí corriendo. Volteé a ver las ventanas y me despedí de todo este asunto inexplicable. Volví a la casa y me metí a mi cuarto. Lo primero que vi fue a mi perro. Estaba con sus ojos volteando hacia el cielo que se veía por la ventana. Intenté moverlo, pero su cuerpo ya estaba tieso. Era mi único amigo. He querido cargar y presionar el botón, pero creo que jamás lo haré. No sé qué pueda suceder. Vivo solo desde entonces, y aunque me he sentido algunas veces observado dentro de mi cuarto, como tal, no he vuelto a presenciar nada, ni quiero. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.